Bienvenidos a esta serie de clases de membresía de la Iglesia Bautista Gracia. Hoy nos toca la primera clase, nuestra misión. Como pastores, nosotros entendemos la importancia de definir lo que es nuestra misión como iglesia. Hoy en día hay un sinfín de libros y conferencias, talleres que prometen a un pastor el secreto de lo que es el éxito como iglesia. En ese contexto tenemos que preguntar cuáles deben ser nuestros propósitos como iglesia. ¿Cómo definimos bíblicamente lo que es el éxito para una iglesia? Algunos consideran que el éxito se mide principalmente por medio de números, es decir, si la iglesia está llena, si la iglesia está creciendo, si hay bastante gente en la iglesia, que eso es lo que significa el éxito. Para otros, el éxito se mide principalmente por la ejecución de programas. Podrían ser programas de evangelismo, de discipulado, de misiones. En algunos casos es la obra social que define para una iglesia su éxito. Sin embargo, lo que nos interesa encima de todo ese panorama de distintas explicaciones del éxito, lo que queremos entender es lo que la Biblia dice en cuanto al rol de una iglesia, en cuanto a los propósitos para una iglesia local. La pregunta clave se expresa así: ¿cuáles son las metas y los objetivos que Dios tiene para su iglesia? Y la respuesta a esa pregunta nos ayudaría mucho a poder definir el éxito en nuestra iglesia. En la Iglesia Bautista Gracia hemos desarrollado una declaración de nuestra misión como iglesia y creemos que expresa bien el propósito para una iglesia. Hemos considerado dos cosas principales ahí. En primer lugar, hemos buscado expresar lo que entendemos bíblicamente en cuanto a los propósitos para una iglesia local. Es decir, comenzamos con lo que la Biblia dice en cuanto a una definición del éxito para nuestra iglesia. En segundo lugar, hemos considerado la realidad cultural de Lima Centro, entendiendo que una iglesia existe para testificar y proclamar el Evangelio dentro de un contexto, es decir, para la gente que vive a su alrededor. Entonces, comenzamos con lo que la Biblia dice y queremos poner en práctica lo que es nuestra misión como iglesia según el contexto en que Dios nos ha puesto. La Iglesia Bautista Gracia es una iglesia local en Lima, la capital de Perú, en una ciudad de más de 9 millones de personas, y creemos que nuestra declaración o la declaración de nuestra misión expresa bien lo que deben ser los propósitos para nosotros como iglesia. La importancia de nuestra misión. Existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que genera conversión personal, comunidad cristiana, renovación cultural y compromiso misionero en Lima y de ella en todo el mundo. Comencemos con esta primera parte de nuestra declaración. Existimos como iglesia. En Mateo 16, tenemos ahí una conversación de Jesucristo con sus discípulos. En medio de esta conversación, Jesús se levanta y declara: edificaré mi iglesia. Es muy importante entender que la iglesia existe hoy en día porque hace 2000 años Jesús declaró que Él iba a edificar su iglesia. Las iglesias locales en todo el mundo donde el nombre de Jesucristo es proclamado existen hoy principalmente porque Dios decidió edificar su iglesia. Por eso la declaración de Jesucristo es de bastante importancia. Nosotros, como pastores de la Iglesia Bautista Gracia, descansamos en esta declaración de Jesucristo. Es decir, trabajamos buscando cumplir los propósitos de una iglesia local y descansamos en el hecho de que la obra es de Dios. Tenemos la promesa de Jesucristo que Él edificará su iglesia. Ahora, existimos como iglesia para glorificar a Dios.
El fin principal de todo lo que Dios está haciendo en su iglesia se expresa en las palabras del apóstol Pablo en Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Jesucristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una consideración esencial para nosotros como iglesia tiene que ser esta pregunta: ¿qué tanto estamos trayéndole gloria a Dios en Cristo Jesús en nuestra iglesia? Hay algunas iglesias donde el fin principal para ellos es el bien del hombre. En iglesias así, o es la obra social que sea lo más importante, o el evangelismo, depende de cómo definan el bien principal de una persona. Pero nosotros tenemos una base más profunda, que es la gloria de Dios. Entendemos que aunque la iglesia servirá para el bien de muchas personas, en el fondo la Biblia es la historia de nuestra redención, de lo que es de profundo beneficio para el hombre. Detrás de todo ello está que Dios está buscando su propia gloria. Y nosotros, cuando nos reunimos los domingos en la vida cotidiana, queremos siempre tener ahí en nuestra conciencia el hecho de que queremos que Dios reciba la gloria en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Esencialmente se puede expresar nuestro deber así. Nuestra misión es la de glorificar a Dios dirigiendo a otros a que tengan una perspectiva correcta acerca de Él. Entonces, existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Mira, Dios levanta una iglesia local con el propósito de que la iglesia sea una fuente de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es, en esencia, es un anuncio, una proclamación. Eso significa que no es un mandato a que uno viva de cierta manera si quiere recibir la bendición de Dios. No es una lista de reglas o una lista de pautas hacia la vida abundante. Es la proclamación de que algo ha sido hecho por nosotros. El pastor Tim Keller lo expresa así. 1. El Evangelio es una buena noticia, no es un buen consejo. Muchas veces pregunto a una persona en una conversación, ¿cómo entiendes el Evangelio? O le digo, por favor, aclárame lo que es el Evangelio. Y con bastante frecuencia escucho respuestas que ponen como que el Evangelio es un consejo o un sentir. Pero el Evangelio es en esencia un anuncio. Es el anuncio de una buena noticia. 2. El Evangelio es la buena noticia de que hemos sido rescatados o salvados. La buena noticia, primero la mala noticia, que estamos mal, y de ahí la buena noticia, que hemos sido rescatados o salvados. Y 3, el Evangelio es la buena noticia de lo que Jesucristo hizo para poner en buen estado nuestra relación con Dios. Éramos enemigos de Dios y viene el anuncio declarando que hay la posibilidad de estar en paz con Dios, reconciliados con Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, los versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio es el mensaje que Jesucristo murió en la cruz, pagando la deuda de nuestros pecados, y que resucitó al tercer día, mostrando su poder sobre el pecado y sobre la muerte. Hay dos aspectos del Evangelio que hay que entender. En primer lugar, el Evangelio se basa en hechos históricos. Jesús de Nazaret murió clavado en una cruz romana. Es un hecho histórico. Fue sepultado y físicamente resucitó de la muerte. Es decir, fue visto por muchas personas ya después de su resurrección. El Evangelio se basa en aquellos hechos históricos. En segundo lugar,
El Evangelio es una realidad espiritual. Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, el hecho histórico de su muerte tiene un significado espiritual. Cuando Jesucristo murió en una cruz, espiritualmente Dios puso en Él nuestros pecados. Espiritualmente, Él llevó nuestros pecados en sí. Resucitó para darnos una nueva vida. Es decir, la resurrección es un hecho histórico, pero con un significado espiritual, que cuando Él resucitó para mostrar el poder de dar una nueva vida, no solo Él mismo, sino a nosotros también. En otras palabras, creemos que Dios obró en la historia, efectuando para nosotros una salvación de nuestro problema principal, nuestra rebelión contra Dios, y que la resurrección de Jesús abre la puerta para que nosotros también podamos tener una nueva vida. Ahora, existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que genera conversión personal, comunidad cristiana, renovación cultural y compromiso misionero en Lima y de ella en todo el mundo. En la Iglesia Bautista Gracia trabajamos con 5 propósitos fundamentales. Los 5 están incluidos dentro de la declaración de nuestra misión. Por si acaso, en la tercera clase vamos a verlos de manera más profunda y extensiva. Por ahora basta con una explicación breve de cada uno. El primer propósito es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio afirma la verdadera historia de nuestra existencia y el propósito de la vida. Es decir, creemos que el Evangelio explica de dónde venimos, qué está mal con nosotros, qué está mal con el mundo en general y cómo se arregla todo. El arreglo se encuentra en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida. El segundo propósito fundamental es conversión personal, que viene a través del arrepentimiento del pecado y la fe en el Evangelio de Cristo, evidenciada en una vida transformada. Esos 2 aspectos de conversión, el arrepentimiento y la fe, son claves. Uno escucha la proclamación del Evangelio y ve que está mal y se arrepiente de su pecado y responde creyendo la proclamación del buen anuncio que Cristo vino para salvarnos y resucitó para darnos una nueva vida. El tercer propósito fundamental es comunidad cristiana, basada en nuestra unidad en Cristo que manifiesta amor y unidad que traspasan las barreras sociales, étnicas y económicas. Una persona se convierte a Cristo, inmediatamente siente la necesidad de estar en un grupo de cristianos, en una comunidad cristiana, una iglesia local. Es ahí donde crece y vive la vida cristocéntrica. Y lo bello de una comunidad cristiana, una verdadera comunidad cristiana, es que si Cristo está en el medio de nuestra comunión, podemos venir de distintos niveles socioeconómicos, de distintas culturas, y en Cristo encontramos algo que nos une, que produce una verdadera comunión cristiana. El cuarto propósito es renovación cultural, basada en una cosmovisión cristiana que brinda una profunda excelencia en lo laboral y en la convivencia urbana. Una tentación para una iglesia local es quedarse con un enfoque hacia adentro. Y nosotros queremos evitarlo, siempre recordando que Dios nos ha puesto como iglesia en la ciudad para ser de influencia para Cristo, para el bien, dentro de nuestra ciudad. Nuestro testimonio a otros vale mucho. Y nosotros como pastores queremos constantemente preparar a los creyentes a que vivan la vida cristiana todos los días, todo el día, en la casa, en el trabajo, donde nos encontramos. El quinto propósito de nuestra iglesia, propósito fundamental, es compromiso misionero, enfocado en la fundación de iglesias centradas en el Evangelio por toda nuestra ciudad y nación. Entendemos que no estamos aquí para edificar nuestro reino, sino el reino de Dios.
Y el reino de Dios se ve hoy en día principalmente en el avance de la plantación de nuevas iglesias. Y desde el principio de nuestra iglesia queremos ser una iglesia que tiene como enfoque la plantación de otras iglesias. En las siguientes clases esperamos tener el privilegio de seguir cada vez más enseñándote lo que es la iglesia, lo que nosotros como Iglesia Bautista Gracia deseamos ser y hacer, y lo que es la visión nuestra para esta iglesia y para nuestra ciudad.